Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, qué bendición estar aquí en la casa de Dios y qué bendición estos muchachos, ¿verdad? Ese canto, no es fácil cantar, ¿verdad? Y se dieron cuenta que todavía tienen el micrófono aquí en la boca, ¿verdad? Hay unos hombres que pasan aquí con el micrófono aquí abajo, entonces gloria a Dios por ellos que cantaron un bonito canto, ¿verdad? Y fue de ánimo para mí escuchar. Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que me da de predicar su palabra en esta noche por medio de nuestro pastor Andrés Gómez y poder estar aquí en su púlpito, hermanos, y no lo tomo a la ligera. Sé la responsabilidad que lleva estar en este púlpito y predicar la palabra de Dios. Y quisiera que me acompañara ahorita, hermanos, a orar. Y mientras oramos, pudiéramos pedirle a Dios que nos hable. No es su servidor, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y yo sé que muchas veces en el día, los afanes del día, el trabajo, venimos pensando en muchas cosas, pero por los próximos minutos vamos a pedirle a Dios que nos hable el día de hoy. ¿Qué le parece? Acompáñame a orar ahí donde está. Señor, gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí ante esta hermosa iglesia, Señor Dios, y tantos hermanos que tienen tantos años aquí en tus caminos, que se han sido un ejemplo. Hermanos nuevos también. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí sirviendo, Señor Dios, bajo nuestro pastor. Pedimos, Señor Dios, que nos hables, que uses tu palabra, que quites cualquier interrupción, cualquier nervio, Señor Dios, cualquier cosa, y pueda ser tu Espíritu Santo quien haga esa obra. Gracias por lo bueno que eres en Cristo Jesús. Amén. El tema, hermanos, del mensaje esta noche es extraviados dentro del plan de Dios. Extraviados dentro del plan de Dios. Dios ha diseñado un plan perfecto, personalizado para cada uno de nosotros que somos sus hijos. La palabra de Dios dice en Salmos 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. El plan de Dios para nuestras vidas debe de ser un aliento, un ánimo a seguir adelante. Dios ha diseñado y Él ya sabe cómo va a administrar nuestras vidas y las diferentes etapas de la vida que viviremos en este mundo. La palabra de Dios dice en Salmos 37:23 lo siguiente: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Querido hermano, querida hermana, no somos productos de la casualidad, somos productos del plan de Dios. No andamos a la deriva en este mundo, ¿verdad? Como andábamos en el ayer, lejos sin Cristo. Dios tiene un plan para nosotros. Y el día de hoy, hermanos, la idea de este mensaje es que usted comprenda que Dios tiene un plan para su vida. Dios no es un Dios de confusión. Dios nos ha a nosotros encargado y nos ha dado diferentes pasos que tenemos que tomar en ese plan. Y esto es lo hermoso de Dios, que Dios es un Dios personal. El plan que tiene Dios para mi vida no es el mismo plan que tiene Dios para su vida, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Acompáñame ahí a Efesios capítulo 2. Efesios 2, donde nosotros podemos mirar aquí el panorama completo del plan de Dios para nosotros. Efesios capítulo 2, ahí versículo 1. Voy a leer, ahí dice la palabra de Dios. Sígame con su vista, por favor, y con su corazón. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cantaban los jóvenes ese canto. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y mira aquí el hermoso plan de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y veamos ahí el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, ¿cuál es la palabra que sigue ahí? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo le doy gracias a Dios por el plan que tiene Dios en mi vida. Le doy gracias a Dios porque esta noche mi hija Sofía es la primera vez que me ve predicar.
Y doy gracias a Dios por eso, porque ella no tiene que mirarme con una cerveza en la mano. No tiene que mirarme allá en el mundo vagando, ¿verdad? Antes como era mi vida sin Cristo. Y usted debería darle gracias a Dios, porque ahorita puede pensar cómo era su vida antes sin Jesús y cómo es su vida hoy con Jesús. Y puede mirar a sus hijos y darle gracias a Dios y decir: gracias, Señor, por tu plan perfecto y maravilloso en mi vida. Es hermoso poder vivir la vida bajo el plan de Dios. Pero el tema era extraviados dentro del plan de Dios. Hay momentos, hermanos, y vamos a ser sinceros el día de hoy, donde nos sentimos extraviados, perdidos dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Hay momentos que pasamos por situaciones en nuestras vidas. Puede ser la muerte de un familiar, puede ser la enfermedad, puede ser cualquier situación difícil por la cual pasamos, en las cuales a veces nos preguntamos: ¿qué es lo que está haciendo Dios en mi vida? A veces damos grandes saltos de fe y aceptamos muchos riesgos para seguir y servir a Dios, pero a veces las cosas no resultan como esperábamos. Intentamos grandes cosas en ocasiones, pero si somos sinceros, muchas de las veces fracasamos en el intento. Hay momentos, hermanos, en la vida, y escuchen lo que estoy diciendo: momentos, algo momentáneo, no algo que es para siempre. Pero hay momentos donde el gozo se marcha de nosotros, porque pareciera que todo está en nuestra contra. Y con todo mi amor y el dolor de mi corazón, yo puedo ver muchos rostros el día de hoy que el gozo del Señor se ha ido. En la Biblia encontramos historias de hombres que pasaron por estas situaciones. Historias de hombres que sabían que Dios tenía un plan para sus vidas, pero hubo momentos donde se encontraron ellos extraviados, con dudas, con temores, con confusiones, con cuestionamientos, y en algunas ocasiones pareciera como que Dios los había abandonado. Y uno de esos ejemplos es Moisés. Usted dirá: ¿Moisés, hermano? ¿Moisés? Si cuando escuchamos la historia de Moisés, viene a nuestra mente las grandes hazañas, los grandes prodigios, los grandes milagros que experimentó en su vida. Imagínense nomás el milagro de mirar el mar abrir en dos. ¿De qué estás hablando, hermano Pepe? ¿Cómo que Moisés se extravió dentro del plan de Dios? Después de cómo Dios lo utilizó para sacar a esos miles de personas de Egipto. Cómo Dios lo utilizó para llevar a miles de personas por un desierto a la voluntad de Dios. ¿Cómo, hermanos, Moisés? Bueno, sí, hermanos. No todo fue como usted y yo conocemos la historia de Moisés. Moisés tuvo que aprender de sus fracasos, de sus errores, cuál era el plan de Dios que tenía para su vida. Moisés tuvo que aprender que ocupaba dejar que Dios lo moldeara a él para que pudiera entender el plan perfecto de Dios para su vida. Hay momentos donde él se sintió abandonado también. Hay momentos donde él se sintió desamparado. Y esta noche, hermanos, por los próximos minutos, quisiéramos aprender las lecciones que Moisés aprendió cuando hubo estos momentos de confusión, momentos donde se sentía extraviado dentro del plan de Dios. Yo solamente puedo mirar rostros el día de hoy, pero Dios ve los corazones y Dios mide los pensamientos y Dios sabe en dónde estamos cada uno de nosotros el día de hoy. Pero me temo que en un auditorio como esto hay personas que están aquí en la iglesia físicamente, pero espiritualmente no saben qué están haciendo aquí. Es porque están extraviados dentro del plan de Dios. Vamos a mirar solamente 3 cosas que le ayudaron a Moisés a entender cuál era el plan que tenía Dios para su vida. Acompáñenme ahí donde tuvimos la lectura, Hechos 7. Hechos capítulo 7. Versículo 22.
Hechos 7:22. ¿Ya está ahí, hermano? Dice la palabra de Dios: y fue enseñado a Moisés, mire eso, en toda la sabiduría de los egipcios. Y mire la parte que sigue a continuación: y era poderoso en sus palabras y obras. Número 1, Moisés aprendió que uno no debía reaccionar por las circunstancias. Escúchalo muy bien. Poderoso en palabra, enseñado en toda sabiduría por los egipcios. Moisés entendió que no debía reaccionar por las circunstancias que estaban a su alrededor, sino por el carácter espiritual que Dios quería formar en él. Lo voy a repetir una vez más, porque quiero ser de ayuda y bendición a su vida el día de hoy. Moisés tuvo que entender que no podía él reaccionar por las circunstancias que estaban a su alrededor, sino reaccionar con el carácter que Dios quería formar en él. ¿Alguien dijo alguna vez esta estadística? El 10% de la vida se trata de problemas, angustias, aflicciones, cosas que no entendemos. Y el otro 90% es cómo reaccionamos a ese 10%. Las circunstancias que rodeaban a Moisés eran muy poderosas. Moisés pertenecía a la familia real de Egipto. Creció en los pasillos de los poderes de Egipto. Tenía toda la educación. Escuche todas sus circunstancias que estaban alrededor de Moisés en esta etapa de su vida. Tenía toda la educación que alguien podía obtener en aquella época. Moisés tenía a su alcance todos los recursos necesarios para desarrollar todos sus talentos, todas sus habilidades y destrezas. Moisés era un hombre respetado en Egipto. Era el príncipe de Egipto. No había límites para él. Cualquier persona teniendo todas esas circunstancias alrededor de su vida puede tener una confianza en poder reaccionar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque todo esto está alrededor de mí. Sin embargo, había algo que le faltaba a Moisés, y no eran más circunstancias favorables alrededor de su vida, sino una formación de parte de Dios en su carácter. El carácter de Moisés, a pesar de todas las circunstancias favorables que tenía en esta etapa de su vida, estando en el palacio en Egipto, aún no eran lo suficiente profundas para poder entender el entero plan de Dios. Moisés necesitaba una transformación en la manera como él debía reaccionar. Había una excesiva confianza en lo que pasaba alrededor de la vida de Moisés. En otras palabras, había mucho Moisés en Moisés. Y eso lo habían formado las circunstancias poderosas que estaban a su alrededor. Su carácter, a pesar de todas estas circunstancias que muchos de nosotros quizás anhelamos y quisiéramos tenerlas como Moisés las tenía, aún no podían llegar a los límites que Dios quería formar. Un carácter cristiano, espiritual, piadoso en la vida de Moisés. Dios, en su soberanía, necesitó registrar, inscribir, matricular a Moisés en la universidad del carácter, con su sede en el desierto. Dios quería que Moisés no tomara sus reacciones por sus circunstancias, sino que tomara sus reacciones con un carácter cristiano. Vamos a dar la aplicación a nosotros. Ya hablamos lo que estaba alrededor de Moisés. Al igual ocurre con nosotros. En ocasiones reaccionamos por las circunstancias que están a nuestro alrededor y no por ese carácter que Dios ha querido formar en nosotros. A veces nos interesamos más, escuche esto, a veces nos interesamos más
que haya circunstancias favorables alrededor de nosotros, que haya un carácter cristiano piadoso en nuestras vidas. Dios, escucha esto, hermanos, está mucho más interesado en nuestro carácter piadoso cristiano que en nuestras circunstancias. Ahora, eso no quiere decir que Dios no anhela que triunfemos en nuestras circunstancias. Claro que lo anhela. Dios quiere que nos vaya bien como sus hijos, pero anhela más que tengamos los triunfos sobre nuestro carácter piadoso y cristiano. Dios nunca va a sacrificar nuestro carácter, la formación de nuestro carácter para mejorar nuestras circunstancias. En ocasiones, las circunstancias van a ser muy favorables a lo lado de nosotros. Va a haber momentos donde todos los biles de la casa van a estar pagados y hasta algo extra habrá en el banco. Va a haber momentos donde nos dejaremos llevar por el talento, la habilidad y el carisma que el Señor tiene, que tenemos. Pero Dios dice, no bases tu vida por esas circunstancias. Basa tu vida por el carácter que yo quiero formar en ti. Y habrá veces, hermanos, donde las circunstancias no serán nada favorables alrededor de nosotros. Habrá veces donde usted y yo, digamos, pareciera que estamos malditos. Pareciera que nada sucede bien. Pareciera que cuando más quiero hacer las cosas bien, más problemas tengo. Bueno, no son circunstancias muy favorables, pero déjame decirte algo el día de hoy. Eso no es motivo para reaccionar bajo las circunstancias. Porque hay muchas personas que cuando las circunstancias están mal en su vida, abandonan la voluntad de Dios. Hay muchas personas que cuando las circunstancias no son favorables en su vida, dejan de leer la Biblia, dejan de venir a la iglesia, empiezan a criticar, empiezan a quejarse. ¿Sabes por qué? Porque son personas que están basando su vida bajo sus circunstancias que están alrededor. Dios quería que Moisés se olvidara de todos los deleites y placeres que tenía en Egipto y pusiera su mirada en aquel que iba a formar un carácter en su vida. Vamos a mirar 40 años después a Moisés. Qué diferente lo encontramos ahora a Moisés. Qué diferente. Qué seguridad ahora tiene en Dios. Ya no hay más circunstancias en las cuales confiar. Acompáñame ahí a Éxodo 3. Éxodo 3. Este es el plan que tiene Dios para nuestra vida. Yo no sé, hermanos, pero yo te voy a ser sincero. Hay momentos donde yo me siento extraviado dentro del plan de Dios. Hay momentos de confusión, de cuestionamiento. Pero Moisés me ha enseñado a mí que en esos momentos tengo que mirar que no estoy basando mi vida por circunstancias, sino por el carácter que Dios quiere formar en mí. La Biblia dice ahí en Éxodo 3:11 lo siguiente: entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí es Dios diciéndole a Moisés, Moisés, este es el plan que tengo para tu vida. Quiero que saques al pueblo de Israel de Egipto. ¿Se recuerdan del Moisés en el palacio? ¿Se recuerdan de ese Moisés? Lo tenía todo a su alcance. Pero ahora está diciendo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Sabes por qué? Porque Moisés en ese momento, esos 40 años en el desierto, ya había dejado a un lado sus circunstancias que tenía en Egipto. Y ahora estaba formando un carácter venido desde el cielo, hecho por Dios. Pero hay algo más. Mira la diferencia en Éxodo 4:10. Éxodo 4:10. Éxodo 4:10. Dice la palabra de Dios aquí. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Qué interesante. ¿Se recuerdan a Moisés en Egipto? Dice que era hombre poderoso en palabra. Y ahora él mismo le dice al Señor, Señor, yo nunca he sido hombre poderoso en palabra. Ese hombre poderoso ya había desaparecido. Ahora su confianza no estaba en lo que estaba a su alrededor.
Ahora su confianza estaba en lo que Dios había formado, un carácter. Y muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, vamos teniendo toda nuestra confianza por las cosas que estamos pasando, ya sean buenas o sean malas. Tomamos decisiones a la ligera, decisiones en contra de la voluntad de Dios, cuando no entendemos que Dios está mucho más interesado en formar un carácter en nosotros. Le hago yo una pregunta a usted el día de hoy: ¿cómo reacciona cuando sus circunstancias no son favorables en su vida? ¿Cómo reacciona cuando sus circunstancias sí son favorables? Cuando todo está bien, cuando no hay ni una preocupación, no hay ni una enfermedad, no hay nada pasando. ¿Se acuerda de Dios también? Porque muchas veces me temo que algo que está afectando mucho en las iglesias el día de hoy es gente que vive con los sentimientos aquí. Cualquier situación, ¿verdad?, que no nos parece, cualquier situación que atenta contra nuestra seguridad. ¿Y por qué siempre las tiene que pagar Dios? ¿Acaso Dios nos ha fallado? Ya no tenemos a veces para pagar los biles como antes y ahora dejamos de leer la Biblia. Ya no estamos con la salud que teníamos antes. Ahora la enfermedad ha pasado, ¿verdad?, ha tocado, la angustia ha llegado a nuestro corazón. Ya no venimos a la iglesia con el mismo gozo que veníamos antes. ¿Sabe por qué? Porque estamos tomando las circunstancias de nuestro alrededor y estamos reaccionando por ellas. Cuando Dios dice: quiero que reacciones bajo el carácter que quiero formar en ti. ¿Se ha sentido alguna vez perdido dentro del plan de Dios? ¿Se ha sentido con preguntas, dilemas, temores, miedos, confusiones? No sé qué estoy haciendo, qué estará haciendo Dios en mi vida, no sé para qué voy a la iglesia, no sé para qué voy a la ruta, no sé para qué doy la clase de escuela dominical, ¿qué está pasando? Mi familia no quiere nada con Dios. Bueno, necesitamos examinar, número uno, ¿no será que estamos reaccionando bajo las circunstancias? Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo reaccionemos con un carácter piadoso, cristiano, espiritual, en los momentos buenos. Cuando me siento en la cima de la montaña, mi carácter cristiano está ahí. Y cuando la montaña está encima de mí, mi carácter cristiano sigue ahí. Es lo que el Señor está buscando de nosotros el día de hoy. Número 2. ¿Qué otra cosa aprendió Moisés cuando se sentía extraviado, abandonado dentro del plan de Dios? Bueno, número 2, Moisés aprendió que no podría vivir bajo el plan de Dios con sus propios planes. Voy a repetir una vez más. Moisés aprendió que no podría vivir bajo el plan de Dios con sus propios planes. El plan de Dios para la vida de Moisés era que libertara al pueblo de Israel de Egipto. El problema fue que Moisés lo quiso hacer con sus propios planes, bajo su tiempo y bajo su voluntad. Así fue como comenzó. Miramos ahí en Hechos. Regresemos a Hechos 7. Hechos 7:23. Dios tenía un plan para Moisés, pero Moisés comenzó el plan de Dios con su propia voluntad, con sus propios planes. Dice ahí el versículo 23 del capítulo 7 de Hechos: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, mira la siguiente declaración: le vino al corazón visitar a sus hermanos. Moisés necesitaba esperar el tiempo de Dios, necesitaba esperar los planes de Dios. Pero ¿sabes qué pasó con Moisés? Se dejó llevar por lo que su corazón le dijo. Comenzó el plan de Dios, pero con sus propios planes. Moisés tenía el deseo de liberar al pueblo, tenía el deseo de rescatarlos, pero comenzó haciéndose rescate con sus propios planes, con su tiempo y con su voluntad. Y en ocasiones, hermanos, nosotros estamos en la misma situación. Estamos en el plan de Dios, pero tratando de hacerlo a nuestra manera. Estamos en el plan de Dios, pero tratando de hacerlo con nuestra voluntad. Estamos en el plan de Dios, pero tratando de hacerlo a nuestro tiempo. Pero mira lo que dice la Biblia en Jeremías 10, 23.
¿Se ha sentido alguna vez perdido dentro del plan de Dios, extraviado? Puede ser, porque estamos llevando nuestra vida, el plan de Dios, con nuestros propios planes. La Biblia dice lo siguiente, Jeremías capítulo 10, versículo 23, dice la palabra de Dios: conozco, oh Jehová, que el hombre, o sea, nosotros, no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Lo voy a leer una vez más. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camine es el ordenar sus pasos. Muchas de las veces, hermanos, nos sentimos atraídos, ¿verdad?, a hacer algo por Dios, pero a nuestra manera, pero a nuestro tiempo. Es como esto, se recuerda cuando estamos en el semáforo y el semáforo está en rojo y estamos desesperados y estamos mirando en el otro semáforo de los que vienen en sentido contrario y miramos que ya se puso en rojo y ni esperamos que esté en verde, nosotros ya nos vamos. ¿Le ha pasado alguna vez? Bueno, vamos a aplicar eso al ámbito en el que estamos el día de hoy en la iglesia. Muchas veces así somos. Queremos el plan de Dios, pero a nuestra manera, a nuestro tiempo y a nuestra voluntad. Creemos en el plan de Dios, pero queremos hacerlo a nuestra manera. Se nos olvida que Dios, escuche esto, se nos olvida que Dios debe de participar en cualquier detalle de nuestras vidas. Se nos ha enseñado, hermanos, a vivir una vida que agrade a Dios. Se nos ha enseñado, se nos ha animado, se nos ha exhortado a cómo caminar con Dios. Pero ¿sabes qué comentario hacen muchos el día de hoy? Bueno, pues eso dice el predicador, pues eso dice el pastor, pero yo tengo mis propios planes, yo tengo mis propias opiniones, yo pienso de una manera diferente. Bueno, le hago una pregunta: ¿te has sentido alguna vez extraviado dentro del plan de Dios? ¿Has sentido confusión? ¿Cuestionamientos? ¿Has tenido temores? ¿Te has preguntado qué está haciendo Dios conmigo? ¿Te has preguntado, Dios me ha abandonado? ¿No será porque muchas veces queremos hacer el plan de Dios pero a nuestra manera? Se nos ha enseñado cómo servir a Dios y cuándo servir a Dios correctamente, a la manera que Dios le agrada. Pero ¿qué hace o qué hacemos el típico obrero que queremos servir a Dios? Lo servimos cuando se nos antoja y cuando queremos, cuando se nos da la gana, lo hacemos. Hay necesidades, ¿verdad? Viene el siervo de Dios, viene un líder espiritual, ocupamos hermanas en la guardería, ocupamos ujieres, ocupamos choferes, ocupamos maestros, ocupamos capitanes, hermanos en el sonido, hermanos que están afuera parqueando carros. Pero ¿qué dice la persona? Va a ser a mi tiempo, va a ser a mi manera. Sí creemos en el plan de Dios, porque estamos aquí el día de hoy. Y el plan de Dios es estar en la casa de Dios, pero a lo mejor estamos con una actitud de orgullo, de prepotencia, de soberbia. ¿Y a mí qué me van a enseñar? ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? Bueno, ¿sabes qué me refleja eso a mí? Que muchas veces queremos vivir en el plan de Dios, pero con nuestros propios planes. Y Moisés tuvo que entender que no era así. No tengo la mayor duda alguna que en un auditorio como este hay personas que han sido llamadas a ser pastores. Hay personas que han sido llamadas a ser misioneros, pero están ahí aferrados en la silla peleando contra la voluntad de Dios. No tengo ni una duda que hay jóvenes que han pasado las conferencias y saben que Dios los ha llamado, pero no han querido tomar la decisión de aceptar ese llamado. ¿Sabes por qué? Porque quieren vivir en el plan de Dios, pero con sus propios planes. Y Moisés lo hizo. ¿Y sabes qué pasó cuando Moisés comenzó con el plan de Dios, pero con sus propios planes? Mató a un hombre. ¿Tú crees que el plan de Dios para Moisés era comenzar matando a un hombre? Pero ¿sabes qué pasó con Moisés? Quiso comenzar el plan de Dios con sus propios planes. Vayamos ahí, Éxodo 2. Éxodo 2.
Éxodo 2, versículo 11. Bueno, el 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Sabes qué pasa o cuáles son las consecuencias cuando usted y yo tratamos de vivir en el plan de Dios pero con nuestros propios planes? Las cosas no van a resultar como Dios las deseaba y como nosotros las esperábamos. ¿Tú crees que ese hombre no tenía familia? Piensa conmigo el día de hoy, métete en la historia. ¿Tú crees que ese hombre no lo estaba esperando su esposa en la noche para darle una cena después del arduo trabajo que había tenido todo el día? Pero como Moisés hizo sus propios planes, lo mató y ese hombre ya no llegó a casa. ¿Sabes qué es lo que pasa, hermanos? Cuando hacemos nosotros nuestros propios planes en el plan de Dios, estamos matando el futuro de nuestros hijos. Ahorita están chiquitos, ahí los tienes al lado. Los tenemos ahí al lado. Pero sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo, y las consecuencias las van a tener nuestros hijos. Van a suceder cosas en nuestra vida que no lo esperábamos. Aparte de eso, ¿sabes qué otra consecuencia tuvo Moisés al hacer el plan de Dios bajo sus propios planes? Mira lo que dice ahí el versículo 14. Y respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo ¿qué? Miedo. Y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Número 2, ¿cuál fue la consecuencia de Moisés querer hacer el plan de Dios a su manera? Se llenó de temores y de miedos. ¿Habrá alguien aquí en este cuarto el día de hoy que está lleno de temores y miedos? Que no sabe qué va a pasar con su vida, no sabe qué es lo que está haciendo Dios. Bueno, reflexionemos y meditemos juntos. A lo mejor estamos llevando nuestra vida con nuestros propios planes. Mira lo que dice ahí después el versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Salió huyendo. Querido hermana, querido hermano, no importan los años que usted tenga en las cosas de Dios, pero usted y yo estamos en una línea bien delgada cuando queremos hacer los planes de Dios a nuestra manera. Y en cualquier momento podemos nosotros alejarnos de las cosas de Dios. Y todavía no hemos visto a alguien que se va al mundo a revolcarse y diga: no me pasó nada, no perdí nada. No ha habido alguien que pueda decir eso. Y usted y yo estamos en una línea bien delgada de alejarnos de Dios y de los beneficios que tenemos como hijos de estar cerca de Dios. ¿Se ha sentido alguna vez usted extraviado, perdido dentro del plan de Dios? Pues Moisés sí. Moisés necesitó aprender que el plan de Dios, las cosas de Dios, se llevarían a cabo bajo el plan de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo el tiempo de Dios. Moisés entendió que sí, iba a liberar al pueblo, pero iba a ser al tiempo de Dios y a la manera de Dios. Porque, hermanos, vamos a ser sinceros, muchas veces pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios por estar el día de hoy aquí. Dios sigue siendo Dios. Los que ocupamos a Dios somos nosotros. Dios no cambia porque usted es fiel o no. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero nosotros somos aquellos que traemos consecuencias negativas a nuestra vida. Y todo por vivir el plan de Dios a nuestra manera. Moisés estaba extraviado, estaba abandonado, tenía mucha confusión. Bueno, número 1, tuvo que aprender que no tenía que reaccionar por circunstancias, sino por un carácter que Dios quería moldear en él. Número 2, tuvo que entender que el plan de Dios no iba a ser con sus planes, con su voluntad, sino con la voluntad de Dios. Y número 3, Moisés aprendió, escuche esto, Moisés aprendió que nunca estás más cerca, Dios, de ti, que cuando parece que está muy lejos. Lo voy a decir una vez más. Moisés aprendió que Dios nunca está más cerca que cuando parece estar lejos. Vamos ahí a Hechos 7:29.
¿Has sentido alguna vez que Dios está muy lejos de ti? ¿Que Dios te ha abandonado? Moisés sí lo sintió. Pero Moisés entendió que en esos momentos, cuando sentía que Dios estaba más lejos, era cuando Dios estaba más cerca de él. Mira, la Biblia dice, Hechos 7, versículo 29, al oír estas palabras huyó y vino como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y mira lo siguiente, pasados 40 años, escuche eso, pasados 40 años, 40 años, hermanos. Muchos de nosotros perdemos la fe de un día a otro porque Dios no responde a una petición. 40 años. Moisés se sintió abandonado en el desierto de Madián por Dios. Sintió que nunca Dios más se acordaría de él, que moriría en el anonimato de ese desierto. Moisés debió de estar desanimado en pensar que Dios estaba muy lejos de él y Dios estaba usando a otras personas bajo su plan. Pero te digo algo, Dios no lo había abandonado. Dios no lo había abandonado. Dios había estado con Moisés cada segundo de esos 40 años, moldeándolo para el futuro. Lo que para Moisés era abandono, para Dios era una preparación que le estaba dando para una gran misión que tenía que llevar a cabo. Y si somos honestos, muchas veces nos sentimos que estamos abandonados. Nos sentimos que parece que Dios no está en nuestras vidas ya, que somos salvos, glorios por eso, pero no miramos la mano poderosa de Dios, no miramos las bendiciones, escuchamos que otros tienen bendiciones y dicen, ¿qué está pasando conmigo? Yo he pasado por esos momentos. Pero Moisés me enseña a mí que cuando paso por esos momentos, y espero que le enseñe a usted también, son en esos momentos cuando sientes que Dios está muy lejos, cuando Dios está más cerca de ti. Mira, la palabra de Dios dice en Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versículo 6. Pero mira, desde el versículo 1, para que miremos quién estaba diciendo estas palabras. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Aquí está el mismo hombre que por 40 años se sintió abandonado, sintió que Dios se había olvidado de él. Mira el versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Sabes por qué Moisés pudo decir esas palabras? Porque Moisés entendió que cuando sentía que Dios estaba bien lejos de él, era cuando estaba más cerca de él ayudándolo. Y hermano, el día de hoy vengo a decirle a usted este mensaje de parte de Dios. Yo no sé su situación, yo no sé por lo que está pasando, pero lo que sí puedo saber es que hay alguien que a lo mejor se siente abandonado por Dios. Déjame decirte algo, Dios ahí está. Dios no se ha oído. Los que huimos somos nosotros. Dios sigue ahí cuidándonos, guardándonos. Mira, si pudiéramos mirar el día de hoy, hermanos, el mundo espiritual como Dios lo ve, hubiéramos mirado a sus ángeles cuidarnos de un accidente. Hubiéramos mirado a sus ángeles ahí en el trabajo, ¿verdad? Esa sierra estaba a punto de cortar un dedo o algo, no sé, pero Dios envió a sus ángeles. Yo he descubierto 2 balas de pistola en mi casa. Una era en el techo donde mi hija Sofía duerme. Usted sabe que a veces la gente tira balazos. Esas balas también caen. Y mucha gente muere por esas balas perdidas. Cuando yo miré esa bala en el techo de mi casa, pude decir, gracias Señor por el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. Y muchas veces vamos por la vida quejándonos y renegando y diciendo, es que Dios no está a mi favor, quiero hacer las cosas bien y todo va mal. No, hermano, no tome esa actitud, porque en esos momentos es donde Dios está más cerca de usted. Mira Josué 1. Josué capítulo 1, 5. Josué 1:5 dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés. Todos los días, incluyendo esos 40 años,
donde Moisés se sentía solo. A veces, hermanos, el silencio de Dios no es motivo para sentirnos abandonados. Dios dice que cuando te sientes más agobiado y abandonado, cuando parece que Él está muy lejos de ti, es cuando Él está más cerca de ti. Moisés, escúchelo, Moisés, mi opinión humilde, después del Señor Jesucristo, el líder más grande en la historia de la Biblia, se sintió abandonado, se sintió con dudas, con temores, con miedos dentro del plan de Dios. Pero Dios ayudó a Moisés a entender qué es lo que él estaba tratando de hacer. Ese fue Moisés. Pero ¿qué tal usted? ¿Todo está bien en su vida? ¿Siente la presencia de Dios continuamente en su casa? Moisés aprendió que no podía reaccionar por las circunstancias que lo rodeaban, sino por el carácter que Dios quería forjar en él. ¿Usted reacciona por su carácter cristiano o por circunstancias? Moisés aprendió que no podría vivir bajo el plan de Dios con sus propios planes, sino con el plan de Dios. ¿Usted vive bajo el plan de Dios con sus propios planes o con el de Dios? Moisés aprendió que Dios nunca está más cerca que cuando parece estar lejos. ¿Ha dudado usted alguna vez que Dios lo ha abandonado, que lo ha dejado? Moisés sí, pero entendió que ahí estaba. Y en forma de conclusión, Éxodo capítulo 3, y aquí terminamos. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y mire el versículo número 2. Y se le apareció el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová era el mismo Dios, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró, o sea Moisés, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Ya terminé mi mensaje, hermanos. No estoy buscando calificaciones. Solo estoy buscando que usted no se sienta extraviado en el plan de Dios. La zarza ardiente representa este altar, la presencia de Dios. ¿Sabes qué hizo Moisés cuando miró la zarza? Fue ahí a encontrarse con su Dios. Y fue en ese momento cuando Dios le abrió todo el panorama completo de la manera que lo iba a usar en su vida. Yo no sé qué decisión va a tomar. Yo nomás sé que muchas veces me siento extraviado y perdido dentro del plan de Dios. Pero Dios ha prendido una zarza, su presencia, diciendo: ven, hijo mío, aquí estoy yo. Vamos a orar, a cerrar nuestros ojos.